Hola mis amigos, bienvenidos nueva vez a Matices de la Historia, su canal online. En esta ocasión vamos a conversar sobre un acontecimiento que justamente está cumpliendo 58 años. Estoy hablando del golpe de Estado al presidente Juan Bosch en 1963. Pero para ello hemos invitado a un profesor que ha trabajado el tema y que habla de un término poco conocido: los gobiernos triunviro. El libro se titula El triunvirato, consecuencias del golpe de Estado de Juan Bosch a Juan Bosch en 1963. El maestro Ramón Arturo Aubry estará conversando con nosotros sobre cuáles consecuencias dejó este acontecimiento, qué tanto lesionó la soberanía nacional y hasta qué punto tiene esta generación el compromiso de no permitir que se repita un hecho de esta naturaleza. Soy Griselda Fox, maestra de historia y educomunicadora. Así iniciamos para hacer un clic en la historia. Hola, maestro Aubry, les damos la bienvenida a este programa. Yo encantada de que usted haya podido tomar o sacar unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros sobre esta temática que apasiona y que pertenece a la historia reciente de la República Dominicana. Le agradezco de antemano haber aceptado esta invitación. Gracias a usted, maestra, por invitarme a esta entrevista que yo sé que le puede servir a algunos muchachones en el futuro, que en verdad necesitamos darle un buen empuje para ver si se motivan a seguir no solamente conociendo nuestra historia, sino que se interesen por estudiarla. ¿Qué es el triunvirato? ¿Qué es un gobierno triunviro y cuál es el origen de esta palabra? Ok, es bueno, maestra, que recuerde que el libro fue editado, somos dos los que los hemos editado, mi hermano José Dolores Reynoso Minaya y un servidor que trabajamos en la primera maestría de Historia Dominicana en nuestra gloriosa Universidad Autónoma de Santo Domingo, y así que somos coautores. Bueno, a lo que se refiere a esa pregunta de lo que es el triunvirato, se refiere a un gobierno colegiado, integrado por 3 personas. Y para el origen del término triunvirato, debemos de situarnos en lo que sería la antigua Roma, cuando el Senado, constituido por los patricios, que eran los asesores de los monarcas o del monarca de turno, decidieron terminar con el sistema de gobierno en el año 509 a.C., venciendo entonces al de turno a Lucio Tarquino, el soberbio, como le llamaban. Además, van a expulsar a un grupo de los etruscos, que era justamente lo que seguían, lo que le estaban opacando poder al Senado del territorio, y así entonces ellos van a eliminar de golpe y porrazo que una sola persona pudiese ostentar el poder y el control vitalicio de la jefatura civil y militar. El golpe de Estado que se le da al presidente Juan Bosch en el 63, ¿tiene alguna implicación política con los militares de este país o con la oligarquía? Sí, aquí no solamente con los militares, porque precisamente eran parte de que varios no querían soltar el poder en una situación en la cual estaban envueltos. La oligarquía ni hablar, porque se sentían la gente de primera y querían precisamente ostentar el poder. La iglesia, y ni hablar de esta parte de la estructura política de los partidos que perdieron el poder, las elecciones el 20 de diciembre del 62. Entonces, estos son los sectores que auspician el golpe de Estado. Correcto. Estos son los sectores que van a buscar, primero porque ya usted ha conocido, y como se conoce, que el poder es sumamente corrompe. Si quiero estar o no he llegado y quiero llegar, pues justamente es la situación. Y si puedo llegar a través de
un golpe de Estado ayudado por los militares y, por supuesto, por fuerzas externas, fundamentalmente a través de una embajada, pues mucho mejor todavía. Porque aquí vemos al triunvirato del 63-65 como con una sola fase, y en verdad tiene tres. La primera pues va a comenzar en el 26 de septiembre hasta el 23 de diciembre de ese año 63. Lo van a constituir Emilio de los Santos, que es el que lo va a liderar, y los otros dos triunviros son Manuel Tavares Espaillá y Ramón Tapia Espinal. Por la situación que se había camuflajeado por los políticos de turno que querían el poder, pues llevaron a estos tres a la primera fase del triunvirato para querer subir paulatinamente, pero la situación del movimiento revolucionario o constitucionalista de Manolo Tavares Justo y su grupo del movimiento 14 de junio en las montañas, pues va a ocasionar que Emilio de los Santos renuncie ese 23, y entonces ahí comienza inicia la segunda fase de este gobierno. Va a ser sustituido Emilio de los Santos por Donald Joseph Rick Cabral. Y esto precisamente porque es lo que estaba hasta ese momento ocupando el puesto de ministro, lo que sería ministro de Relaciones Exteriores y secretario de Relaciones Exteriores en ese momento, y los presidentes de los partidos contrarios al PRD que estaban apoyando al triunvirato, pues comenzaron a desligarse. Hasta inclusive van a renunciar los otros dos triunviros originarios, Manuel Tavares Espaillá y Ramón Tapia Espinal, el 27 de junio del 64. Yeah. Y ahí entonces inicia en la tercera fase que nosotros lo comparamos con ese inicio del consulado romano de 2 personas. Quien va a sustituir a estos dos renunciantes va a ser Ramón Cáceres Troncoso. Estamos entonces hablando que así, en ese recorrido que usted hace, parecería que este golpe de Estado deja una serie de consecuencias. Sí. Y dentro de esas consecuencias, podríamos hablar de quizás que una de ellas fue la guerra del 65. Grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y devolverle limpio de manchas y bochornos la dignidad de su bandera y la pureza. La voz del pueblo se hizo libertad en abril de 1965. Nuestra emisora, conocida en esa época como Radio Santo Domingo Televisión, fue escenario desde el 24 de abril de fuertes enfrentamientos entre oficiales leales al triunvirato y el movimiento militar constitucionalista. Va a ser precisamente una de las consecuencias, fundamentalmente por el empuje o choque de poder. ¿Podría este acontecimiento para las generaciones, las nuevas generaciones, tener importancia desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociocultural? Así es. También tenemos la secuela de lo que es esa parte de la corrupción, porque la parte administrativa pues van a hacer hincapié, van a practicar muy bien eso, y ni hablar de los militares y policiales en esas famosas cantinas militares, que era para favorecer, para enriquecer a los altos mandos. Entonces, en verdad, parece que tenemos una situación aquí sumamente preocupante de la corrupción. Como que no va a haber forma de que la paremos, no hay forma, parece. Porque parece entonces, maestro Brie, que dentro de esas secuelas hay una continuidad y una complicidad. ¿Ah? No sé si me permite usted llamarle así a lo que usted está describiendo. Hay una oligarquía que sigue siendo
cómplice y que continúa de alguna forma, como usted dice, camuflajeada o muy al libre albedrío, quizás podríamos decirlo de manera bíblica, o muy al libre albedrío, haciendo las mismas acciones, sí, cometiendo los mismos desliz, sí, ¿no? Sí. Y entonces esa complicidad se ha hecho, parecería perenne en el Estado. Sí. Estamos hablando de 58 años atrás. ¿Ah? Sí. Pero fíjese, eso es así. Pero fíjese algo interesante con las cantinas militares, que uno piensa que es en este gobierno que surge. No. Esta situación de corruptela dentro de los militares la van a traer los estadounidenses en la primera intervención. Interesante. Así es. Y va a seguir en el gobierno, sí, la va a sustituir Trujillo, porque ya se da cuenta de que si permite que otros adquieran cierto poder, pues va a tener situaciones. Entonces usted deja a las nuevas generaciones con estas preocupaciones que las tenemos los docentes, que las tenemos los historiadores, que la tiene mucha gente que todavía cree que es posible que este país tenga un nuevo derrotero, pero no me gustaría dejarlo ir sin preguntarle si este fenómeno lesionó la soberanía nacional en ese momento. Claro, lesionó la soberanía porque va a surgir de un golpe de Estado, es decir, que rompe el esquema constitucional. Todo gobierno que acepte un gobierno producto de un golpe de Estado, sí, un gobierno de facto per se, está violentando la estructura constitucional de ese Estado. Efusivo así como usted lo está haciendo, maestro, nos despedimos dándole las gracias. Realmente yo creo que tenemos que volver a hablar de esto, ¿verdad? Yo creo, porque es mucha tela lo que tenemos que cortar en este tema, ¿eh? No hay situación, yo estoy en los tiempos que pueda sacarle, usted me avisa y podemos coordinar, no hay situación. Muchísimas gracias, Ubrí, maestro Ubrí, para Matices de la Historia. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Un gran abrazo.